Mi prometida y sus padres se burlaron públicamente de mi difunta madre en la cena de ensayo, así que cancelé la boda delante de todos sin pensarlo 2 veces. Tengo 33 años y hasta hace poco estaba comprometido con Lidia, una mujer con la que sinceramente pensaba pasar el resto de mi vida. La conocí hace unos 6 años a través de amigos en común en una barbacoa. Tenía una sonrisa increíble, era muy bromista y conectamos. No lo pensé 2 veces cuando decidí proponerle matrimonio hace un año. Sentí que era el momento y la persona adecuados. En ese momento no solo me casaba con Lidia, también en cierto modo me casaba con su familia. Sus padres, Jack y Donna, son de esas personas a las que les encanta ser el centro de atención. Son ruidosos, testarudos, y siempre parecen tener algo que decir sobre todo. Al principio pensé que era solo su personalidad, pero con el tiempo, empecé a ver cómo su sentimiento de superioridad se filtraba en todo lo que hacían. Antes de profundizar en lo que sucedió, permítanme contarles sobre mi madre. Se llamaba Patricia, y fue sin duda la mejor persona que he conocido. Falleció hace 2 años después de una brutal batalla de 3 años contra el cáncer. Verla luchar contra esa enfermedad y aún así encontrar maneras de priorizar a los demás fue una lección de humildad. Me enseñó muchísimo sobre la bondad, la generosidad y la defensa de lo correcto. Mi madre no solo fue mi apoyo, fue un apoyo para muchos. Ila tenía ese jeito de intervir y Agudé tenía esa forma de intervenir y ayudar a la gente sin que se sintieran avergonzados ni en deuda, como si simplemente hiciera lo que debía hacerse con discreción. Esto incluía a la familia de Lidia. Jack y Donna le deben mucho, pero no se notaría por cómo hablan de ella ahora. Cuando le presenté a Lidia a mi madre, todo salió bastante bien. A mi madre le caía bien, me lo dijo, y Lidia parecía educada. Pero a medida que las cosas se pusieron más serias, se hizo evidente que Lidia no se llevaba muy bien con mi madre. No era nada dramático, solo pequeños comentarios aquí y allá, como cuando Lidia decía que mi madre estaba demasiado involucrada o demasiado ansiosa por ayudar. Me molestaba, pero pensé que eran solo nervios o que Lidia estaba tratando de adaptarse a ser parte de una nueva familia. La verdad es que mi madre hizo mucho por la familia de Lidia. Hace años, cuando su restaurante estaba a punto de cerrar, mi madre avaló un préstamo para ayudarlos. Nadie más se arriesgaría, pero mi madre creía en ellos. Incluso les ayudó a organizar sus finanzas y a idear un plan para que el negocio volviera a ser rentable. Y funcionó. El restaurante sobrevivió, y Jack y Donna pudieron mantenerse, pero la cosa no quedó ahí. Cuando el horno industrial del restaurante se rompió, no pudieron permitirse reemplazarlo. Mi madre pagó directamente porque no quería que perdieran clientes. Nunca pidió que le devolvieran el dinero, aunque podría haberlo usado para sus propias facturas médicas más adelante. Así era ella. Luego estaba el hermano mayor de Lidia, Ryan. Le costaba terminar la universidad porque no podía pagar la matrícula del último semestre. Mi madre intervino y cubrió los gastos para que no tuviera que abandonarla. Dijo, la educación es algo que nadie puede quitarte. No solo dio dinero, también tiempo y energía. Dedicó horas a ayudar a la familia de Lidia con todo, desde consejos contables hasta cuidar a los hijos de Ryan para que pudiera concentrarse en sus estudios. Y déjame decirte, ni una sola vez Jack, Donna o Ryan le dieron las gracias como es debido. Claro, le dieron las gracias de pasada, pero no hubo un verdadero reconocimiento por lo que había hecho por ellos. Sin embargo, a mi madre nunca le importó eso. No estaba ahí por el reconocimiento, solo quería ayudar a la gente. Cuando mi madre falleció, quedé devastada. Ella era mi mundo, y perderla fue como si una parte de mí se hubiera ido para siempre. Lidia estuvo ahí para mí en el peor momento, o al menos eso pensé. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que gran parte de su apoyo se trataba más de hacer lo mínimo indispensable. Decía cosas como que tienes que seguir adelante, o tu madre no querría que estuvieras atrapada en el dolor, lo cual sí, tal vez era cierto, pero no me parecía reconfortante. Me parecía despectivo. En los días previos a la boda, empecé a notar más señales de alerta. Lidia se mostraba extrañamente despectiva cada vez que mencionaba a mi madre en conversaciones sobre la ceremonia. Por ejemplo, quise incluir un pequeño homenaje a mi madre durante los votos, y Lidia simplemente le restó importancia diciendo, ¿eso no entristecerá a la gente? Se supone que las bodas son felices. Lo dejé pasar porque no quería empezar una pelea, pero pequeñas cosas como esas seguían acumulándose. Luego estaban los comentarios de Jack y Donna. Tenían esa forma de hablarme como si pensaran que Lidia se estaba casando con alguien de baja posición social. Jack una vez bromeó sobre cómo Lidia estaba mejorando su vida al casarse con alguien de origen más humilde. Donna decía cosas como, bueno, todos hacemos sacrificios por amor, como si Lidia me estuviera haciendo un favor al aceptar casarse conmigo. Me dolió, pero mantuve la boca cerrada por el bien de Lidia. Mirando hacia atrás ahora, ojalá hubiera hablado antes. Tal vez me habría ahorrado un poco de dolor, pero me repetía a mí misma que una vez que la boda terminara y se calmara la situación, las cosas mejorarían.
No podría haber estado más equivocada. Así que un mes antes de la boda fue cuando todo empezó a desmoronarse. Como mencioné antes, los padres de Lydia, Jack y Donna se ofrecieron a organizar la cena de ensayo en un restaurante elegante con el que tenían contactos. Al principio pensé que era un gesto amable. Pensé que tal vez intentaban suavizar todos los comentarios sarcásticos y los momentos incómodos que habíamos tenido durante la planificación de la boda. Incluso me dije, quizás esta sea su forma de esforzarse y demostrar clase. Ahora un poco de contexto sobre esta cena. Los padres de Lydia no se ofrecieron simplemente a organizarla. Hicieron alarde de su generosidad. Donna no dejaba de mencionarlo en conversaciones como, ¡ay! Nos esforzamos muchísimo para que esta cena de ensayo fuera perfecta. Será la comidilla del pueblo. Jack, por supuesto, intervino en cada oportunidad, recordándome a mí y a todos que el restaurante era uno de los mejores de la zona y lo afortunados que éramos de que hubieran conseguido el lugar. Todo empezó a sentirse menos como un regalo y más como un estímulo para el ego. Pero bueno, estaba concentrado en que la boda saliera adelante, así que dejé que se encargaran de la cena de ensayo. Craso error. A medida que nos acercábamos a la fecha, la verdadera naturaleza de Jack y Donna empezó a brillar aún más. Cada conversación con ellos se convertía en algún tipo de comentario indirecto o pasivo-agresivo. Por ejemplo, cuando intenté confirmar la lista de invitados para la cena, Donna puso los ojos en blanco y dijo, «Nos encargaremos nosotros, Michael. No tienes que preocuparte por los detalles, solo ven y disfruta». Era algo tan insignificante, pero me molestaba. Como si este fuera nuestro evento, ¿no? ¿No deberíamos Lydia y yo tener voz y voto en la elección de los invitados? Luego estaba el menú. Donna armó un escándalo enorme con la experiencia gastronómica de lujo que estaban preparando para esa noche. No dejaba de decir cosas como, le pedimos al chef que creara algo realmente especial, nada que ver con lo que se suele encontrar en casa. Michael, esa última parte era su crítica favorita. En casa, le encantaba recordarme que no formaba parte de su círculo social. Soy de un pueblo pequeño y obrero, y nunca me dejaron olvidarlo. Intenté ignorarlo y centrarme en el panorama general. Me repetía a mí mismo, es solo una noche. Sonríe, asiente y supéralo. Pero incluso Lydia empezaba a comportarse de forma extraña. Siempre tenía la costumbre de ponerse del lado de sus padres en todo. Pero en las semanas previas a la cena, la cosa empeoró. Cada vez que planteaba una idea o una preocupación, ella la descartaba y decía, «Michael, le estás dando demasiadas vueltas. Mis padres saben lo que hacen». El problema no era solo la cena. Era cómo me hacían sentir como una extraña en mi propia relación. Me trataban como si tuviera suerte de estar allí. Como si debiera estar agradecida de que Lydia estuviera dispuesta a casarse conmigo. ¿Y Lydia? Nunca me defendió. Al contrario, me animaba, riéndose o desestimándome cada vez que intentaba sacarlo a colación. Una semana antes de la cena, ocurrió un incidente que debería haber sido una gran llamada de atención para mí. Lydia y yo estábamos en casa de sus padres, ultimando algunos detalles para algo más sencillo, algo que a mi madre le habría encantado. Donna ni siquiera levantó la vista de su carpeta. Simplemente dijo, «Oh, Patricia tenía un gusto interesante, ¿verdad? Pero hoy es el día de Lydia. Vamos a mantener las cosas modernas, ¿vale?» Me quedé paralizada. Fue una crítica muy sutil, pero me impactó profundamente. Lydia no dijo ni una palabra. Siguió mirando su teléfono como si nada hubiera pasado. Quería confrontar a Donna en ese mismo instante, pero no quería empezar una pelea. Así que me tragué mi orgullo y me quedé callado. Mirando hacia atrás, odio no decir nada. Es como si cada pequeño insulto y desaire se acumulara. Pero seguí ignorándolo porque no quería complicar las cosas. Pensé que estaba manteniendo la paz. Por fin llegó el día de la cena de ensayo y ya se sentía la tensión en el aire. Lydia y yo fuimos juntas al restaurante e intenté conversar para relajar el ambiente. Sin embargo, ella estaba callada, mirando su teléfono y apenas respondía. Cuando le pregunté si estaba emocionada, se encogió de hombros y dijo, «Solo es la cena, Michael». «No te estreses. Solo la cena, ¿vale?» Cuando llegamos al restaurante, Jack y Donna ya estaban allí, actuando como si fueran los dueños del lugar. Jack estaba de pie en la entrada, estrechando la mano a los invitados que llegaban, mientras Donna estaba ocupada dando instrucciones al personal. Todo el evento parecía más un evento corporativo que una reunión familiar. El restaurante en sí era espectacular. Elegantes manteles blancos, lámparas de araña, todo el conjunto. Era de esos lugares que gritan, «Miren lo importantes que somos». Y sinceramente, eso solo me hizo sentir aún más fuera de lugar. A medida que llegaban los invitados, empecé a notar algo extraño. La mayoría de los presentes eran de la familia de Lydia. Había quizás 3 o 4 personas por mi parte. Mi padre, mi hermana y algunos amigos cercanos y familiares. Todos los demás eran parientes de Lydia o alguno de sus padres, socios de negocios. Era como si hubieran convertido la cena de ensayo en un evento para hacer networking.
Tomé a Lidia aparte y le pregunté qué pasaba. ¿Por qué no hay más familiares aquí? Pregunté. Me miró con exasperación y dijo, Michael, tu familia es pequeña. Mis padres tuvieron que llenar la sala de alguna manera. No es para tanto. ¿No es para tanto? Esa era su respuesta a todo. Me mordí la lengua y volví a entrar arrastrando los pies. Pero no podía quitarme la sensación de que esta cena no se trataba de nosotros. Se trataba de que Jack y Donna presumieran. Habían secuestrado lo que se suponía que sería una celebración de nuestra relación y lo habían convertido en su propio espectáculo personal. Después de que todos comieran, comenzó el verdadero espectáculo. Los discursos. Jack fue el primero en subir al escenario, por supuesto. Tomó el micrófono como si estuviera dando un discurso inaugural en una conferencia, no hablando de la boda de su hija. Se aclaró la garganta y comenzó con, Bienvenidos a todos. Esta noche se trata de celebrar la unión de dos familias. Nuestra Lidia y por supuesto Michael. Dijo mi nombre como si le hubiera dejado un mal sabor de boca. Me quedé allí sentada intentando mantener la calma, pero cada palabra que salía de su boca era un insulto velado. Empezó a hablar de lo orgulloso que estaba de Lidia y de cómo siempre había sido la estrella de la familia. Siempre supo lo que quería en la vida y lo persiguió, y ahora se casa con alguien que la mantendrá con los pies en la tierra. Sonrió con suficiencia al decir esto, y juro que algunos se rieron. Me quedé mirándolo, preguntándome si había oído bien. Luego empezó a contar su historia sobre cómo Lidia siempre había sido una persona muy ambiciosa, incluso de niña, y lo bien que le había ido con su guía para mantenerse en el buen camino. En un momento dado dijo, «Sabes, siempre le enseñamos a Lidia a aspirar a lo más alto». Y aunque Michael no fuera lo que imaginábamos al principio, dejó la frase en el aire como si fuera divertida. Podía sentir a mi padre y a mi hermana mirándolo desde el otro lado de la mesa. Entonces Donna se acercó al micrófono como si fuera a aceptar un premio. Su discurso empezó bien. Habló de cuánto quería a Lidia y de lo emocionada que estaba por la boda. Pero luego empezó a hacerme indirectas. Dijo que Lidia era la hija perfecta que se merecía lo mejor en la vida, y me dio indirectas. Menos mal que tiene paciencia porque ya le ha enseñado mucho a Michael. Casi me atraganto con el agua. ¿Qué me había enseñado Lidia? ¿A morderme la lengua mientras tus padres me insultaban a la primera? Entonces Donna se volvió hacia mí y dijo, Estamos muy contentos de darte la bienvenida a la familia, Michael. Será genial tener por fin a alguien a quien no le importe ensuciarse las manos, ¿verdad? Se rió y algunos de sus familiares se unieron. Miré a Lidia esperando que interviniera o al menos pareciera incómoda, pero sonreía con ellos. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, Jack volvió al micrófono. Chocó su copa y dijo una última cosa. Antes de terminar, solo quiero reconocer a alguien que ya no está con nosotros, pero que jugó un papel fundamental en la formación de Michael, su madre, Patricia. Por un instante pensé que diría algo amable, pero no. En cambio, dijo que Patricia era única. Tenía la costumbre de meterse en las situaciones, ¿verdad? ¿Siempre tenía una opinión sobre cómo debían hacerse las cosas? Se rió y Donna intervino. Sí que tenía opiniones firmes. ¿Recuerdan cómo siempre insistía en ayudarnos incluso cuando no se lo pedíamos? No podía creer lo que oía. Hablaban de mi madre como si fuera una vecina entrometida. Jack no había terminado. Pero en serio, dijo. Patricia era una mujer generosa. Nos ayudó mucho, a veces demasiado, para ser sincero. Me guiñó un ojo como si fuera una broma privada. La sala se quedó en silencio. Pero Jack continuó. Asegurémonos de mantener viva su espíritu en la boda. Esperemos que Michael no herede su entusiasmo por tomar las riendas. Pero no queremos que se entrometa demasiado, ¿de acuerdo? Eso fue todo. Sentí que me ardía la cara y apreté los puños bajo la mesa. Miré a Lidia, esperando que dijera algo. Cualquier cosa para callarlos. Pero ella solo se rió y dijo, «Papá, para». Como si fuera una broma inofensiva. ¿Diversión inofensiva? Se burlaban de la memoria de mi madre delante de una sala llena de gente, y a Lidia le pareció gracioso. No podía creerlo. Lo peor fue que Jack y Donna se comportaron con encanto. Tenían esa mirada de suficiencia, como si pensaran que todos se reían con ellos. Pero cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que no era así. Cuando Jack por fin se sentó, la tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El tintineo de tenedores y vasos comenzó de nuevo. Mientras la gente intentaba, torpemente, pasar página tras el desastre del discurso, Lidia se inclinó y susurró. ¿Estás bien? Su tono era despreocupado, como si me preguntara si quería más agua, no si estaba furioso. Ni siquiera la miré, solo asentí. Tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se me iban a romper los dientes. Pero entonces Donna se acercó a nuestra mesa. Michael, dijo con dulzura, espero que no te hayas ofendido. Jack y yo solo queríamos añadir un poco de humor a la velada. Es todo una broma. Fue entonces cuando algo se quebró en mi interior. No pude callarme más. Me puse de pie, y mi silla chirrió ruidosamente contra el suelo. ¿Hablas en serio? Pregunté en voz baja pero temblando de ira. Así que allí estaba yo, de pie en medio de la cena de ensayo,
con la silla todavía ligeramente inclinada hacia atrás desde que me había levantado. Toda la sala se había quedado en silencio, como si alguien hubiera silenciado la tele. Todas las miradas estaban puestas en mí, pero no me importaba. El corazón me latía con fuerza y tenía la cara ardiendo, pero sabía que no podía dejarlo pasar. Las burlas de Jack y Donna hacia mi madre ya eran demasiado, pero esa falsa disculpa de Donna fue la gota que colmó el vaso. ¿Hablas en serio?, repetí mirando directamente a Donna. Se quedó paralizada un segundo, probablemente sin esperar que la confrontara. Jack levantó la vista de su bebida como si lo hubiera insultado. Lidia, sentada a mi lado, susurró: «Michael, para», pero la ignoré. «A ver si lo entiendo», dije subiendo la voz. «Te pasaste toda la noche atacando a mi madre, la mujer que ayudó a tu familia cuando nadie más lo hizo, y ahora actúas como si fuera una broma. ¿Chicos creen que es aceptable?». Jack se recostó en su silla, cruzándose de brazos. «Tranquilo, Michael», dijo, sonriendo como si pensara que no era para tanto. «Estás exagerando. Todo era por diversión». «¿Diversión?», respondí. «La llamaste entrometida. Dijiste que era excesiva. Te burlaste de su generosidad como si fuera un defecto. ¿Cómo era eso de divertido?». La tensión en la sala era insoportable. Vi a algunos primos de Lidia con la vista clavada en sus platos, visiblemente incómodos. Mi padre, en cambio, miraba a Jack como si quisiera pegarle. Mi hermana tenía los brazos cruzados, mirando a Donna como si esperara su turno para intervenir. Donna intentó restarle importancia. «Ay, Michael, no seas tan sensible. Solo estábamos contando anécdotas. Todo el mundo sabe que a Patricia le gustaba tomar las riendas». No podía creer lo que oía. «¿Tomar las riendas?», dije alzando la voz. «Te ayudó. Salvó tu negocio cuando estabas a punto de perderlo. Ella pagó la reparación de tu caldera, la remodelación de tu patio y la matrícula universitaria de tu hijo. ¿Y así es como le pagas? ¿Convirtiéndola en una especie de broma en una cena de ensayo?». Jack se irguió visiblemente irritado. «Bueno, ya basta», dijo intentando sonar autoritario. «No queríamos hacerte daño, pero si vas a armar un escándalo por esto, quizá no estés listo para el matrimonio». Ese comentario demostró lo poco que me respetaba. «O a mi madre, ya puestos». Lidia por fin habló, tirando de mi manga. «Michael, ¿podemos salir a hablar, por favor?». Retiré el brazo. «No, Lidia, no podemos. No hasta que tus padres entiendan lo irrespetuoso que has sido». Donna suspiró dramáticamente, como si fuera la víctima de todo esto. «Michael, esto debería ser una ocasión feliz. Les estás arruinando la noche a todos». «¿Yo te la estoy arruinando?», dije con la voz temblorosa de ira. «No, Donna. La arruinaste en el momento en que decidiste hablar mal de mi madre delante de todos. Y Lidia, te quedaste ahí sentada y dejaste que pasara». La cara de Lidia se puso roja. «No sabía que iban a decir todo eso», dijo a la defensiva. «Pero te reíste», respondí. «Te reíste con cada insulto. Ni siquiera intentaste detenerlos». En ese momento, los susurros en la sala comenzaron a hacerse más fuertes. La gente se acercaba, murmurando sobre la escena que se desarrollaba ante ellos. Podía sentir el peso de sus miradas, pero no me importaba. No se trataba de ellos. Se trataba de defender a mi madre. Jack se levantó, claramente harto. «Feo, Michael. Si te ofendiste tanto, quizá deberías irte», dijo señalando hacia la puerta. Por un momento lo consideré. Pensé en simplemente irme, dejándoles con su cena perfecta. Pero luego miré a mi alrededor, a mi padre, a mi hermana, a mis pocos amigos que habían venido a apoyarme. Me observaban, esperando a ver qué hacía, y me di cuenta de que no dejaría que Jack y Donna se salieran con la suya. Esta vez no. «No», dije con firmeza, «no me voy. No hasta que entiendas lo que has hecho». Jack abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. «Te comportas como si mi madre fuera una entrometida obsesiva, pero sin ella, ni siquiera tendrías esta conexión con el restaurante. No hizo nada de esto por querer reconocimiento ni elogios. Lo hizo porque le importaba. Y ahora estás aquí destrozando su memoria como si fuera una broma. Eso no es solo una falta de respeto. Es repugnante». La sala volvió a quedar en completo silencio. Incluso Jack parecía aturdido, como si no supiera qué responder. Donna abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Lidia se quedó sentada mirando la mesa, con el rostro entre la vergüenza y la ira. Finalmente Jack murmuró: «No lo dijimos con esa intención». «No importa cómo lo dijiste», dije. «Lo que importa es cómo se interpretó. No tienes derecho a reescribir quién era mi madre solo porque encaja en tu narrativa. Se merecía algo mejor. Y sinceramente yo también». Dicho esto, me aparté de la mesa y cogí mi abrigo. «¿Quieres que me vaya? Genial, pero no esperes que vuelva». Mi padre se levantó de inmediato, listo para seguirme. Mi hermana agarró su bolso y miró al dueño por última vez antes de unirse a nosotros. Algunos de mis amigos también se pusieron de pie, con aspecto inseguro pero alentadores. Lidia me gritó: «Michael, espera». Pero no me detuve. Salí del restaurante con la cabeza bien alta, aunque el corazón me latía con fuerza. Afuera, mi padre me puso la mano en el hombro. «Hiciste lo correcto», dijo. «Tu madre estaría orgullosa».
Asentí, pero no me sentí orgullosa. Me sentí enojada y traicionada. Y me di cuenta de algo. Si no podía defenderme a mí ni a mi madre, tal vez no era la persona que yo creía. Una parte de mí sentía que había hecho lo correcto al irme, pero otra parte no podía quitarse de la cabeza la sensación de que no era suficiente. Si dejaba las cosas como estaban, Lidia y su familia simplemente tergiversarían la historia para convertirme en el villano. Lo presentarían como si fuera demasiado sensible o exagerado. No, no podía permitirlo. No se trataba solo de mí, se trataba de mi madre, su recuerdo y lo que yo representaba. Respiré hondo y me volví hacia mi padre. «Tengo que volver allí», dije. «¿Qué?», exclamó mi hermana. «¿Por qué? No les debes nada». «Lo sé», dije mirándola. «Pero no dejaré esto sin terminar». Necesito dejarles claro a Lidia, a sus padres, a todos que se acabó. Para siempre. Mi padre dudó. Luego asintió. «Si eso es lo que necesitas hacer, te apoyaremos». «No», dije negando con la cabeza. «Esto es algo que tengo que hacer solo». Mi hermana parecía querer discutir, pero se mordió la lengua. Me di la vuelta y volví al restaurante. Tenía el estómago hecho un nudo, pero la mente despejada. No iba a volver allí a montar un escándalo. Ibas a acabar con todo de una vez por todas. La gente susurraba entre sí, echando miradas furtivas a la puerta cuando entré. Lidia seguía sentada a la mesa, pálida y con los ojos muy abiertos. Al verme se levantó. «Michael», dijo, «¿qué haces?». Ignoré su pregunta y fui directo al frente del salón, donde Jack y Donna seguían sentados, con aspecto muy satisfecho. Jack arqueó una ceja al acercarme, claramente sin esperar mi regreso. Donna me dedicó la misma sonrisa falsa y dulce que había lucido toda la noche. «¿Tan pronto?», dijo Jack, con un tono cargado de sarcasmo. No me molesté en responderle. En cambio me giré para mirar a toda la sala. «Disculpen», dije lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. El murmullo cesó al instante y todas las miradas volvieron a posarse en mí. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. «Tengo algo que decir». Miré a Lidia, que ahora estaba de pie, paralizada, cerca de la mesa, con las manos entrelazadas. Sé que este no es el momento ni el lugar que nadie esperaba para esto. Pero después de lo ocurrido esta noche, no veo motivo para esperar. Respiré hondo y continué. «Esta boda está cancelada». La sala estalló. Jadeos, murmullos y el roce de sillas llenaron el aire mientras la gente se miraba. Lidia se quedó boquiabierta y se llevó las manos a la boca. «¡Mi Michael, no!», susurró, pero levanté la mano para detenerla. La sala quedó en un silencio sepulcral. Incluso los camareros habían dejado de moverse, paralizados en los rincones. Me volví hacia el resto de los invitados. «No se trata solo de esta noche», dije. «Se trata del tipo de familia con la que me casaría. Una familia que no me respeta, no respeta a mi madre, y no respeta los valores con los que me criaron. No puedo ni quiero pasar el resto de mi vida siendo tratado así». Jack finalmente recuperó la voz. «Estás cometiendo un grave error, muchacho», dijo, con un tono de voz desbordante de desprecio. «Estás desperdiciando algo bueno por nada». Reí con amargura. «¿Nada? ¿Crees que faltarle el respeto a mi madre no es nada? ¿Crees que tratarme como si fuera inferior no es nada? No, Jack, el error sería seguir adelante con este matrimonio y atarme a una familia que no me merece». Donna parecía a punto de llorar. O tal vez solo estaba avergonzada de que su pequeño espectáculo hubiera fracasado. «Michael», dijo con la voz temblorosa, «no tomemos decisiones en el calor del momento. Podemos hablar de esto mañana, cuando todos hayan tenido tiempo de calmarse». «¿No?», dije con firmeza. «No vamos a hablar de esto mañana. Ni nunca. Esto se acabó». Me volví hacia Lidia una última vez. Tenía la cara surcada de lágrimas y parecía dudar entre gritar o suplicar. Caminé de vuelta hacia la puerta. Mis pasos resonaban en la habitación silenciosa. Al alcanzar el pomo, oí a Lidia llamarme una última vez. «Michael, por favor, no hagas esto». Me detuve un momento con la mano en la puerta y luego me giré y dije, «Ya lo hice». Salir de ese restaurante fue como arrancarse una tirita. Hubo un escozor, sí, pero la sensación predominante fue de alivio. Se había acabado. El matrimonio, la constante falta de respeto, la sensación de ser siempre la segunda mejor persona de una familia a la que se suponía que debía unirme. Todo eso había quedado atrás. A la mañana siguiente, comenzaron las verdaderas repercusiones. Me desperté con unos 100 mensajes sin leer en el móvil. La mayoría eran de Lidia, algunas eran de Jack y Donna, e incluso había algunos de familiares suyos que apenas conocía. El tono de los mensajes variaba de súplica a la más crueldad. Los mensajes de Lidia estaban llenos de disculpas. «Lo siento, Michael. No quise hacerte daño. Por favor, solo háblame». Los de Jack eran más agresivos. «Nos avergonzaste delante de todos. Te arrepentirás, Donna», intentó hacerse la víctima. «No puedo creer que le hicieras esto a Lidia. No se lo merecía». Los ignoré a todos. A media tarde, Lidia apareció en mi apartamento. Sabía que iba a ocurrir. Me había estado preparando todo el día. Pero eso no lo hizo más fácil.
Cuando abrí la puerta parecía que no había dormido. Tenía los ojos rojos y la cara surcada de lágrimas. Todavía llevaba puesto el vestido de la noche anterior, como si hubiera ido directamente a casa y hubiera llorado hasta quedarse dormida. Michael, dijo en voz baja con la voz temblorosa. ¿Podemos hablar, por favor? Crucé los brazos y me apoyé en el marco de la puerta. ¿De qué hay que hablar, Lidia? Anoche fui muy claro. Se estremeció como si la hubiera abofeteado, pero no se acobardó. Sé que estás enfadada, y tienes todo el derecho a estarlo, dijo. Pero podemos arreglarlo. Podemos superarlo. Negué con la cabeza. ¿No lo entiendes? Se secó los ojos con el dorso de la mano, con la voz quebrada al decirlo. Tenía miedo, ¿vale? No sabía qué hacer. ¿Miedo de qué? Le pregunté con la frustración a flor de piel. ¿Tanto miedo de disgustar a sus padres? ¿Miedo de montar una escena? No tenía respuesta. Se quedó allí llorando mientras la miraba, esperando algo, cualquier cosa, que me hiciera creer que realmente entendía lo que había hecho. Pero no llegó nada. Abrió los ojos de par en par y dio un paso más cerca. Por favor, Michael, susurró. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Hablaré con mis padres. Haré que se disculpen. No lo termines así. Negué con la cabeza de nuevo. No se trata solo de tus padres, Lidia, se trata de ti. Anoche me mostraste exactamente quién eres, y no puedo deshacerlo. Merezco más que esto. Me miró fijamente un momento, con el rostro contorsionado al comprender la realidad. Un sábado por la tarde, estaba limpiando la vieja caja de recuerdos de mi madre. Era algo que había guardado desde que falleció. Dentro había cosas como su collar favorito, unos pendientes que solía usar para ir a la iglesia y un pequeño y delicado relicario con una foto de mi abuela. Este relicario había pertenecido a mi familia durante generaciones, transmitido de madre a hija, y mi madre me lo había regalado antes de morir. Me dijo, algún día sabrás a quién dárselo. Lo había guardado en la caja desde entonces. No era solo una joya, era un pedazo de ella, de nuestra historia familiar. Pero cuando abrí la caja ese día, el relicario había desaparecido. Al principio pensé que me lo imaginaba. Examiné la caja con atención, buscando en cada rincón, pero no estaba. Revisé los cajones donde guardaba la caja, los estantes, incluso el suelo a su alrededor. Nada. Me encogió el corazón al darme cuenta. Alguien se lo había llevado. La única persona que había estado en mi apartamento últimamente, aparte de mi familia y amigos cercanos, era Lidia. Se me revolvió el estómago al encajar las piezas. Había venido unos días después de la ruptura para devolverme el anillo de compromiso. Me pidió ir al baño antes de irse, y en ese momento no le di importancia, pero ahora todo tenía sentido. Cogí el móvil y le escribí. «Te llevaste el relicario de la caja de recuerdos de mi madre». Unos minutos después respondió. «¿De qué hablas?» No me lo creí ni por un segundo. Sabes exactamente a qué me refiero. El relicario que me dejó mi madre ha desaparecido. Eres la única persona que ha estado en mi apartamento últimamente. ¿Te lo llevaste? No respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su mensaje me llenó de ira. Lo tomé prestado porque quería conservar algo de ella. Pensé que me ayudaría a sentirme más cerca de ti. ¿Prestado? Lo había tomado prestado sin preguntar, sin siquiera decírmelo. No podía creer su audacia. La llamé enseguida. Cuando respondió, parecía a la defensiva, como si fuera la víctima de todo esto. Michael no es para tanto, dijo. Iba a devolvértelo. ¿Para tanto? Respondí. Ese medallón ha pertenecido a mi familia durante generaciones. No es una baratija que puedas coger porque te apetezca. ¿Cómo pudiste pensar que era aceptable? Solo quería sentirme conectada contigo. Dijo con la voz temblorosa, como si intentara ganarse la compasión. No pensé que te darías cuenta. Claro que sí, grité. Es de mi madre, y que no se te ocurriera preguntarme antes lo empeora aún más. En ese momento empezó a llorar, pero no tenía ganas de consolarla. ¿Dónde está? Pregunté. Está en casa de mis padres, admitió entre sollozos. No quería perderlo, así que lo dejé ahí esperando. Fue la gota que colmó el vaso. Te llevaste algo que no te pertenecía, algo que significa más para mí de lo que jamás entenderás. ¿Y lo dejaste en casa de tus padres? ¿En serio? Lo siento mucho, susurró. Lo siento poco, dije con voz fría. Voy a buscarlo ahora mismo. Una hora después, estaba aparcando en casa de Jack y Donna. Mi ira no había hecho más que aumentar durante el trayecto, y para cuando llamé a la puerta, estaba a punto de estallar. Donna abrió. Su dulce y falsa sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. Michael, dijo con cautela. ¿Qué haces aquí? Vine a buscar el relicario de mi madre. Lo dije sin rodeos. Lidia me dijo que estabas aquí. El rostro de Donna se transformó en una mezcla de confusión e irritación. Lidia cogió un medallón. ¿Por qué iba a...? Tómalo, la interrumpí. Entrecerró los ojos, pero se hizo a un lado para dejarme entrar. Unos minutos después, Lidia bajó las escaleras con el medallón en la mano. Tenía los ojos rojos y la cara enrojecida, pero no me importó.
Solo vi el medallón colgando de sus dedos como si nada. «Toma», dijo, ofreciéndomelo. Se lo quité de la mano y lo inspeccioné, asegurándome de que era él mismo. Cuando estuve satisfecho, lo guardé en mi bolsillo y me di la vuelta para irme. «Oh, Michael, espera», dijo con voz desesperada. «No quería molestarte. Solo intentaba robarme», dije, interrumpiéndola. «Algo que me robaste, Lidia. Como si lo que ya habías hecho no fuera suficiente». Su rostro se contorsionó y empezó a llorar de nuevo. Pero no paré. Salí de un portazo. En los días siguientes, bloqueé su número, borré sus mensajes y cerré todas las vías posibles para que me contactara. Había terminado con ella, su familia y todo el drama que trajeron a mi vida. Cancelar la boda había sido difícil, pero esto era el último clavo en el ataúd, y por muy agotador que fuera, también se sintió como un cierre. Me había defendido a mí misma, a mi madre y a los valores que me inculcó. Sabía que había tomado la decisión correcta, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. ¿Te gustó la historia? Deja tu opinión en los comentarios y nos vemos la próxima. Borré sus mensajes y cerré todas las vías posibles para que me contactara. Estaba harta de ella, de su familia y de todo el drama que habían traído a mi vida. Cancelar la boda había sido difícil, pero esto fue el último clavo en el ataúd. Y por muy agotador que fuera, también me sentí como un cierre. Me había defendido a mí misma, a mi madre y a los valores que me inculcó. Sabía que había tomado la decisión correcta y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. ¿Te gustó la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos la próxima. Borré sus mensajes y cerré todas las vías posibles para que me contactara. Estaba harta de ella, de su familia y de todo el drama que habían traído a mi vida. Cancelar la boda había sido difícil, pero esto fue el último clavo en el ataúd. Y por muy agotador que fuera, también me sentí como un cierre. Me había defendido a mí misma, a mi madre y a los valores que me inculcó. Sabía que había tomado la decisión correcta y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz.